sororidad, maternidad digna, feminismo, derechos de las mujeres, lucha. rompe el ciclo. Necesitamos comenzar a cambiar mentes. Ya basta. Ya estamos aquí. Somos Las Voces Verdes, un programa para hablar libremente sin prejuicios, procurando el respeto y sororidad para el género. Hola, bienvenidos una vez más al podcast de Las Voces Verdes. Mi nombre es Frida y el día de hoy me encuentro con mis hermanas podcasters. Hola, mi nombre es Monse, espero que me recuerden. Hola, me da mucho gusto estar otra vez en otro viernes. Yo soy Cire y tenemos un programa muy interesante. Cuéntanos un poco, Frida. Así es, Cire. Bueno, en este viernes vamos a hablar, pues ahora sí que como la continuación de lo que fue el podcast pasado, donde estuvimos con Hani hablando de los procesos que hace el ICM en esta parte de asesoría, ya sea en la línea 075, donde te refieren a la parte psicológica, a la parte de trabajo social y a la parte jurídica. Y bueno, también especificamos que la línea solamente es para asesoramiento y no es una denuncia formal. Entonces, en este podcast vamos a hablar sobre el proceso que se hace para una denuncia. Y bueno, justo para ir empezando un poco este tema, quiero antes que nada mencionarles nuestras redes sociales para que nos sigan y estén muy pendientes. Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Instituto Colimense de las Mujeres, en Instagram y en Twitter como @IceMujeresColima y en Spotify como Las Voces Verdes. Para que nos escuchen, participen en las redes sociales porque tenemos muchas dinámicas en el futuro que van a ser muy buenas para todas las personas. Sí, y bueno, ya entrando un poco en materia, pues me gustaría que quienes nos están escuchando por allá pongan mucha atención a la cápsula que estamos a punto de presentarles, porque como bien dijo Frida, pues va a dar un poco de contexto a lo que vamos a hablar hoy, retomando un poco El programa pasado. Así es, el tema que tocamos el tema pasado, que ya nos hablaba más o menos de los métodos de denuncia, de qué podemos hacer las mujeres cuando enfrentamos una situación de violencia. Entonces, sin más, pues vamos a escuchar esta cápsula. Vamos. Excelente. El derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental. Es labor de todas y todos erradicar todo tipo de violencia. Hermana, la violencia contra las mujeres siempre ha existido. En las últimas décadas se ha desarrollado un proceso de denuncia, discusión y visibilización para la toma de conciencia sobre este problema, pasando de considerarlo como una cuestión privada a entenderlo como un problema social. Y en este proceso ha tenido mucho que ver el movimiento feminista. Las mujeres fueron las primeras en organizarse para luchar en contra de este problema, para que las leyes protejan a las niñas, adolescentes, mujeres de los agresores y para que la sociedad sea consciente de la importancia de cambiar los roles de género para hombres y mujeres. Cuando una niña, adolescente o mujer adulta se sale de estos roles, choca con la sociedad. Sí, el machismo actúa para intentar ubicarla y someterla. A veces se usa la violencia cuando las mujeres no nos dejamos someter, por lo cual la reeducación para la igualdad es un tema prioritario. Es tan fuerte el machismo en el contexto mexicano que el pedir ayuda o denunciar estas agresiones se convierte en un reto. Hermanas, el miedo se convierte en un factor psicológico que se apodera, por lo cual el acompañamiento psicológico en procesos judiciales es fundamental. Dicho acompañamiento incluye orientación, apoyo, contención emocional, discusiones de temas preocupantes, estableciendo metas dirigido a resolver duelos, crisis de vida, crisis existenciales, conflictos personales e interpersonales, familiares, laborales o educativos. Si estás en una situación de violencia y necesitas apoyo, marca la línea 075. Recuerda, hermana, no estás sola. Y amigas, ¿qué les pareció esta cápsula informativa? Creo que hablar previamente de la cuestión psicológica que las mujeres atraviesan antes de llegar a la denuncia es clave para comprender pues todo el tema de las violencias y de cómo nos puede llegar a afectar y a dañar pues nuestra cotidianidad y nuestra vida una situación similar, ¿no? Sí, pues ahora sí que romper el ciclo de la violencia que pues
entendemos que no es un proceso fácil, es un proceso muy delicado y pues ya abordaremos un poquito más adelante con nuestra invitada especial. Así es, ¿no? Pues concuerdo con ustedes, chicas. Creo que en este caso el miedo pues se convierte en un factor crucial para que las mujeres pues no emitan esta parte de la denuncia, y por eso recalcar también los servicios que hace el Instituto Colimense de las Mujeres, que es toda esta parte psicológica, ese acompañamiento que hacen para poder llegar a que ellas puedan tomar la decisión, o en caso de que no, o si requieran ciertos tratamientos, ¿verdad? Porque no sabemos en qué nivel de violencia hayan estado, y pues eso lo hace más difícil. Sí, justo, o sea, justo la intención de esta cápsula era poner como en perspectiva la situación que pasan muchas mujeres y por la cual son juzgadas por la sociedad, que les dice todo el tiempo, pero ¿por qué no denunciaste antes? ¿Por qué te quedaste ahí? Exacto, ¿no? Y que cuestiona de que les puedan hacer algo a ellas, a sus hijos, a sus familiares. Creo que eso es lo que las detiene, porque creo que cuando ellas detectan esta parte de la violencia, no es que ya no quieran vivir con ellas, sino las repercusiones que puede tener el agresor contra ellas o sus seres queridos es lo que hace que digan las amenazas de pues si vas te puede pasar esto, o yo sé dónde viven tus familiares, o yo sé que tienes hijos, o ciertas cosas, ¿no? O sé dónde viven. O sea, los agresores pues trabajan esta parte de hacer un coco wash, de hacerlas sentir pues esta parte de que están solas, y eso hace que sea más difícil para ellas. Sí, por eso creemos que generalmente un proceso de denuncia tiene que estar acompañado también de asesoría psicológica. En la mayoría de los casos, habrá quienes no, pero justo es decir que en el ICM pues pueden contar con esta asesoría, y también con la jurídica, que estamos justo a punto de hablar de eso, y para ello está con nosotras la abogada Gloria Vázquez. Ella es parte de la unidad de litigio estratégico del Instituto Colimense de las Mujeres, y ella, a través de su sabiduría, nos va a poner sobre la mesa este tema de la denuncia y cómo debe ser el proceso que debemos seguir como mujeres que tenemos la intención pues de denunciar a nuestro agresor y de recuperar nuestra vida en el sentido de ya no vivir pues con la violencia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotras, Gloria. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, chicas. Gracias, Gloria. Oye, Gloria, quiero preguntarte, ¿cómo se puede hacer esta parte para trabajar lo que mencionaba sobre el miedo y tratar de erradicar, como dijo Cire también, el ciclo de la violencia a las que muchas mujeres han estado expuestas, así con sus agresores? ¿Cómo podemos hacer esta parte? ¿Cómo la podemos trabajar? Bueno, aquí considero muy importante el tema de las redes de apoyo, porque muchas veces las mujeres, como bien lo decían, se sienten solas, sienten que ellas pues no van a poder solas, pero entonces ahí es importante que ellas se sientan desde suficientes económicamente para poder dejar el agresor, hablando de violencia de pareja, que muchas veces es la que más se da. Pero también es importante que una vez que ellas se acerquen con nosotras, sensibilizarlas y acompañarlas en todo este proceso. Si bien es cierto que es muy fácil decir que ¿por qué no denunciaste antes? ¿Por qué no hiciste antes? Es porque muchas veces esta dependencia emocional, económica, es un factor muy importante, y si hay hijos de por medio, pues muchísimo más. Muy bien, Gloria. Bueno, comentarte que la semana pasada estuvimos en un podcast donde lo dedicamos a la línea 075, y pues esta pregunta va respecto a eso. Bueno, si llaman a la línea, ¿cuál es el proceso que se realiza por parte del ICM desde que se hace la llamada de denuncia hasta el acompañamiento? ¿Cómo es el proceso? Sí, una vez que ya nosotros tenemos el conocimiento de esta situación de violencia, esta emergencia, se hace todo el acompañamiento desde trabajo social, jurídico, psicológico a la mujer, y se hace el acompañamiento meramente pues a Ministerio Público como tal. Se está en contacto con la víctima y ya se le explica cuál es el procedimiento
a seguir ahí jurídico, y si se encuentra en crisis, porque muchas veces cuando ellas hacen esta llamada al 075 pues se encuentran a lo mejor llorando o en esta crisis, pues primeramente se asegura que ella se encuentre tranquila dándole una contención psicológica. Posterior a eso ya nosotras como abogadas la sensibilizamos de que es importante que denuncien porque se tiene que garantizar su seguridad, la seguridad de sus hijos, y pues se le brinde el acompañamiento y se está en todo momento ahí a un lado, cuando se le está tomando esta misma denuncia. Oye, Gloria, pero si alguna mujer no llama a la línea 075, sino que a lo mejor viene a las oficinas del instituto o a lo mejor va a uno de los centros, o sea, si el acercamiento con nosotras lo hace desde otro lugar o de otra forma, ¿cómo es el proceso? Bueno, ya una vez que ellas ya dieron este gran paso, porque es un gran paso, a acudir de manera presencial a alguno de los centros, pues ya nosotros nos encargamos de indagar en la situación y se le pueda realizar una entrevista para indagar un poquito más a fondo y se le puede hacer este mismo acompañamiento, asegurarnos que al momento de la denuncia pues se le den estas valiosas medidas de protección que da Fiscalía para asegurar que esta mujer, una vez si regresa a su domicilio, pues se pueda encontrar segura, ¿verdad? Y se le explique cuál va a ser el procedimiento a seguir también. Ok, bueno, y como lo mencionas, es un acompañamiento psicológico que es el que da el ICM, y cuando ya tomaron esa decisión de la denuncia, ¿qué deben de presentar? ¿Cuál es el proceso para presentar formalmente una denuncia? Como documentación no se presenta realmente algo en particular, meramente se toma esta perspectiva de género que el Ministerio Público también tiene que tener, y si la mujer ya dio este paso, que se le crea, ¿no? Que se le crea que es víctima de violencia, que se le tome su declaración y que en base a lo que ella dijo, se den estas medidas de protección dependiendo la situación que está viviendo. Ya ahí en documentación, si hay hijos, se pudiera agregar algún acta de nacimiento para acreditar algún parentesco, o si hay algún antecedente de que ya hizo alguna denuncia previa, a lo mejor quiere hacer alguna ampliación porque se presentó una nueva situación, entonces ahí sí ya se va como abriendo este expediente, esta carpeta de investigación, pero sí sería muy importante pues estar ahí y que se le tome más que nada la denuncia. Muy bien, ¿y el ICM puede apoyar como para acompañarte en el proceso de esta denuncia? Sí, claro que sí. Nosotras nos encargamos como abogadas, asesoras jurídicas, de estar al pendiente, que se le tome la denuncia de manera correcta, que ella exprese los hechos de violencia, que se le otorguen estas medidas de protección y se pueda sentir segura y acompañada pues en todo el procedimiento. Pero sí, el ICM estamos ahí al pendiente. Y Gloria, fíjate que nosotras que manejamos las redes sociales del instituto, muchas veces llegan mensajes preguntando si el acompañamiento que damos desde el instituto tiene algún costo o si les va a generar algún cargo económico a las mujeres. Entonces, pues preguntarte si este acompañamiento que se da, esta asesoría que se da psicológica y jurídica, tiene algún costo para estas mujeres. No, para nada. Ninguno de los servicios que brinda el instituto tiene ningún costo, ni trabajo social, ni jurídico, ni psicológico, y tampoco en el Ministerio Público se hace ningún gasto ni ningún costo. Todo es absolutamente gratuito. Gloria, otra de las preguntas que nos llegan recurrente y también son comentarios allá a las redes sociales es de personas que su familiar, su amiga ha sufrido violencia, entonces ellas pues nos comentan, nos comparten estos casos para ver el modo cómo ayudarlas. En este caso, si algún familiar cercano, un amigo, una vecina conoce una situación de violencia de alguna mujer y quisiera emitir una denuncia para apoyarla como una red de apoyo, ¿esto se puede hacer o no se puede? En algunos casos sí se podría hacer. Muchas veces cuando hay niñas también se ve la intervención de PRONA, la Procuraduría del Menor, para que ella sea quien represente a la menor si por alguna situación no están sus padres o sus familiares, y si por ejemplo es algún vecino, se puede hacer como tal la denuncia para que Fiscalía de manera oficiosa, es decir, sin necesidad de una denuncia, abra una carpeta de investigación y pues empiece estos datos de prueba a integrar la carpeta como tal, pero sí se podría.
Muy interesante saberlo porque sí, como mencionaba Frida, es una de las preguntas recurrentes que tenemos en Facebook. Y pues ya como para ir terminando un poco con las preguntas, el ICM apoya con todo el proceso del trámite de la denuncia, o sea, hace el acompañamiento, supongamos, desde que llaman a la línea hasta el final de la denuncia, ¿o cómo es el proceso? Sí, una vez que inicia la denuncia y que se le otorgan estas medidas de protección, pues se va integrando esta carpeta, si es que las mujeres quieren dar este seguimiento. El paso siguiente es siempre la valoración psicológica, o si la mujer viene con algún tipo de lesión, lo primero es llevar la revisión médica para que ella se encuentre bien, que esté tranquila, emite su denuncia, y ya una vez la valoración psicológica y se van aportando datos de prueba, como los testigos, como pruebas documentales, todo esto se va integrando. Pero sí, incluso nosotras en el instituto, específicamente en la unidad de litigio, nos encargamos pues de todo el procedimiento hasta llegar a una sentencia como tal. Se van desahogando las audiencias, se va procurando que obviamente el asunto vaya avanzando para que la mujer víctima de violencia se encuentre tranquila, se le brinda el acompañamiento a la mesa correspondiente en el Ministerio Público y se le va explicando. Incluso se hacen acompañamientos en las audiencias también para que ellas se sientan seguras. Y asegurarnos pues obviamente que este delito pues se castigue como debe de ser. Gloria, y a mí me gustaría hacer una pregunta, bueno, no es una pregunta como tal, antes de terminar. No sé si sabemos que no eres psicóloga, pero no sé, ¿qué tendrías que decirle a las mujeres que están en una situación en la que quieren denunciar, pero a lo mejor su situación, la situación de violencia que viven, o su situación económica, o el miedo no les permite llegar al momento de la denuncia? ¿Qué podrías decirles a esas mujeres que nos están escuchando y que quisieran denunciar, o tal vez denunciar alguna agresión que ya sucedió, pasada, pero que pues no pueden o no tienen, digamos, los recursos para dar ese paso? Sí, si bien es cierto que estar en la violencia no es una situación fácil, pero sí es importante que ellas se refugien en sus redes de apoyo, por así decirlo, se sientan apoyadas para que puedan tomar esas decisiones, para que puedan estar en esa posibilidad de presentar una denuncia o iniciar un proceso jurídico. Se pueden acercar con nosotras con toda la confianza. Nosotras manejamos toda la confidencialidad posible porque muchas veces también eso influye. Entonces nosotras desde el primer contacto se les explica que el tema se les da una carta de derechos, se les explica la confidencialidad que maneja el instituto y que sus datos obviamente no van a ser divulgados porque muchas veces se sienten expuestas, ¿verdad? O piensan que va a trascender a lo mejor su asunto o el qué dirán. Son situaciones que a veces se ven muy marcadas, pero sí que se sientan con la confianza de acercarse a nosotras para poderlas acompañar en este proceso, que si bien no es fácil, pero poco a poco, de manera jurídica y psicológica, se les va apoyando que este tema de la autoestima, del autocuidado, del empoderamiento, para que ellas puedan pues vivir esta vida libre de violencia, pues a la que todas las mujeres tenemos derecho. Tengan por seguro que todas las profesionistas que están aquí en el Instituto Colimense de las Mujeres, como Gloria, como Hani, como otras personas que han venido al podcast, están sensibilizadas en el tema y no las van a revictimizar. Así es. Y pues bueno, ya para ir terminando el podcast, agradecemos mucho, Gloria, que hayas dado información tan valiosa para todas las personas que nos están escuchando, y pues recordarles la encuesta que va a estar por redes sociales, que ya se los comentábamos al inicio del podcast, para que comenten, nos digan sus opiniones, lo que opinan y todo eso. Sí, justo, invitarlas a que contesten la encuesta, a que compartan el podcast con sus amigas, con sus hermanas, con sus mamás, y si conocen a alguna mujer que esté pasando por una situación de violencia, que a lo mejor el papá de sus hijos o de sus hijas no les da pensión alimenticia, si se quieren divorciar y no saben qué onda, si el marido las dejó y ya no regresó y no saben qué hacer, pues que puedan acercarse al ICM, asesorarse, y aquí Gloria y las demás profesionistas van a estar en toda disposición de apoyarlas. Sí.
Te agradecemos, Gloria, haber estado con nosotros. Y bueno, recuerden, hermanas, hay silencios que matan. Atrévete y denuncia a tu agresor. Y si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemblen. Somos las voces verdes. Gracias por escucharnos. Recuerden, si necesitan apoyo u orientación telefónica, puedes contactarnos a la línea Mujer 075. Este podcast es para la libre expresión. Es financiado con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF.